Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y para nosotros es realmente un privilegio, concedido por el cielo en el nombre del Señor, comentar para ustedes los textos bíblicos que constituyen la lección número 10 de nuestro presente folleto de escuela sabática, que se titula en esta ocasión El Espiritismo Desenmascarado. Mis queridos amigos y hermanos, este es un tema de vital importancia. Es un tema de vida o muerte. Y nosotros, los creyentes, seguidores de Cristo, que anhelamos constituir parte del remanente que guarda los mandamientos y la fe de Jesús, necesitamos aprender a construir nuestra interpretación del mundo, su realidad y todo cuanto existe a través del testimonio de la revelación bíblica. Es necesario que nosotros aprendamos a interpretar todo cuanto ocurre a nuestro alrededor por medio de la palabra de Dios, lo único y más seguro que existe en el universo. No existe nada más seguro que la palabra, y por esa razón el tema de hoy es tan importante, porque es a través del testimonio de las Sagradas Escrituras como nosotros vamos a aprender a diferenciar entre lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Así que vamos en el nombre del Señor a recordar, antes de adentrarnos al comentario de los textos bíblicos, nuestros dos complementos que usted tendrá a la mano en el nombre del Señor antes de ir a la escuela sabática a su clase, bien sea que usted sea un maestro o un estudiante. Tenemos dos complementos. Número 1, nuestro bosquejo escrito, cuyo enlace va a estar allí colocado en la descripción de este video y también en los comentarios de este mismo video para que usted pueda tener acceso a él y descargarlo o imprimirlo si usted así lo desea. También el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, esperamos reunirnos, esperamos verle allí, congregado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y Facebook, con la finalidad de que usted pueda estudiar juntamente con nosotros la palabra del Señor y crecer así en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos entonces en el nombre del Señor a orar y de inmediato nos introducimos al texto bíblico de esta semana. Vamos a orar. Nuestro Padre Santo, Señor bendito, en el nombre de Jesús, el día de hoy queremos venir delante de ti solamente confiando en los méritos de Cristo, tu Hijo. Y por eso, Señor, nosotros pedimos en audiencia santa delante de tu trono, nos sea concedido hoy, Señor, tu Santo Espíritu, para que puedas guiarnos al conocimiento de toda verdad que es en Jesús. De manera, Señor, que podamos no solamente contemplar a Cristo y ser transformados, sino ser guardados por el testimonio de tu palabra de los engaños del enemigo, Señor. Te lo pedimos, Santísimo Dios, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, se cuenta que en cierto programa de televisión se encontraba la entrevistadora haciendo diferentes preguntas a sus invitados sobre el tema de ciertas manifestaciones sobrenaturales. Entre los invitados de este programa televisivo se encontraba un brujo, alguien que practicaba abiertamente la brujería y era conocido en su entorno por eso. Y se encontraba también entre los invitados un pastor evangélico. Entonces, la entrevistadora le hace la pregunta al brujo: ¿qué es lo que usted hace? Bueno, yo consulto a los espíritus, a las almas de los que alguna vez anduvieron aquí en la tierra. Cuando le toca el turno al pastor evangélico, la entrevistadora le pregunta cuál era su opinión basada en la Biblia acerca de lo que el señor brujo estaba diciendo. Ante lo cual el pastor evangélico respondió acertadamente que la palabra de Dios
prohibía semejantes consultas. La palabra de Dios establece claramente, decía el pastor evangélico, que los muertos no pueden ser consultados. Ante esto, el brujo decidió intervenir y le hizo la siguiente pregunta al pastor evangélico. Querido pastor, ¿qué ocurre con las almas de los fieles creyentes en Cristo Jesús después de morir? El pastor evangélico pensó su respuesta y dijo: las almas de los fieles seguidores de Jesús después de morir van al cielo con el Señor. Ante lo cual el brujo respondió y dijo: pues a esas almas, querido pastor, son las que yo consulto. ¿Se da cuenta, querido amigo y hermano, cuál es el punto de contacto entre el cristianismo popular de nuestros días y el satanismo abierto y declarado? ¿Se da cuenta usted cuál es el punto de contacto entre el cristianismo de nuestros días y el paganismo? Que no solamente es el punto de contacto entre estos dos sistemas opuestos, sino que al mismo tiempo se transforma en exactamente el punto de contacto entre el cristianismo protestante y la Iglesia de Roma. La inmortalidad del alma es, hasta el día de hoy, el peligroso punto de contacto que puede desdibujar y borrar la frontera entre las manifestaciones sobrenaturales demoníacas y nuestros hermanos cristianos. Por esa razón, mis amigos, es muy importante que nosotros sepamos identificar, gracias al testimonio de la Sagrada Escritura, lo que es de Dios y lo que es netamente del diablo. Recordemos que el diablo no se presenta tal cual él es, sino que adopta diferentes engaños, diferentes estrategias para engañar las conciencias de los hombres, consiguiendo lo que él siempre ha querido: desviar la adoración del Creador que vive y es bendito por los siglos hacia él mismo, adoptando cualquier forma que se le permita hacer. ¿Por qué es tan importante conocer lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan acerca de la naturaleza humana y el estado actual de los muertos? ¿Por qué razón esto es tan importante? Permítame abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis y vamos a leer 3 versículos. El primer pasaje que vamos a leer se encuentra en Apocalipsis capítulo número 13. Luego vamos a ir a Apocalipsis 16 y luego vamos a ir a Apocalipsis 18. Vamos a mirar qué es lo que las Escrituras nos advierten en relación a los últimos engaños que serán parte del desenlace final del conflicto de los siglos. Apocalipsis capítulo número 13 y vamos a leer el versículo número 13. Hablando acerca de las acciones que se le permiten hacer a la bestia que sube de la tierra, en la intención de devolverle su antiguo poder a la bestia que sube del mar, que había sido herida de muerte, pero que a través del poder y autoridad que la bestia que sube de la tierra le devuelve, la bestia que subía del mar experimenta una resurrección, un resurgimiento a su antiguo poder y autoridad a través del poder y autoridad que la bestia de la tierra le otorga. De manera que se constituye una imagen de la bestia y a través de la historia, nosotros, los adventistas, hemos interpretado este capítulo como la bestia que sube de la tierra, representando el poder del cristianismo protestante norteamericano que tomará y se apoyará en el poder civil para crear una imagen de la bestia. En otras palabras, para actuar de la misma manera en que actuó
la iglesia cristiana, católica y romana durante la Edad Media, persiguiendo por medio del poder civil que así se le otorgaba a todos aquellos que disentían de sus dogmas y enseñanzas. De la misma manera, el cristianismo protestante norteamericano también buscará la ayuda del gobierno para imponer sus dogmas y tomar control cristiano de la sociedad. Pero todo control cristiano, entre comillas, de la sociedad, que usa la fuerza para obligar a los que así se doblegan delante de esta autoridad, no es conforme al principio ni el reino de Jesucristo, sino es conforme a los principios de actuación de Satanás. Por esto esta bestia que sube de la tierra, que aparentaba ser cristiana, pues tiene cuernos como de cordero, hablará finalmente como dragón. Por medio de los dictámenes de esta nación influenciada por el cristianismo protestante norteamericano, el mundo será así invitado a adorar, so pena de muerte, de cárceles y de boicot económico, a las enseñanzas y dogmas que el cristianismo, ahora con la ayuda del Estado, quiera obligar a creer y a doblegarse delante de su autoridad. Ahora, ¿qué es lo que se le permite hacer a esta bestia según Apocalipsis capítulo número 13? Vamos a mirar. Apocalipsis 13, versículo número 13 nos dice lo siguiente: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Con qué propósito? Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El fin último es engañar a los moradores de la tierra para que adoren a la bestia que subía del mar, a la bestia que representa nada más y nada menos que el mismo instrumento terrenal de Satanás para llevar a la falsa adoración a los hombres del mundo, es decir, a la autoridad humana que suplanta la autoridad de la palabra de Dios, exaltando al hombre, exaltando la autoridad del hombre por encima de Dios y de su palabra, es decir, al sistema del papado, al sistema de la iglesia romana, que ha intentado sustituir la autoridad de la palabra de Dios por la suya propia. De esta manera, mis amigos, a esta bestia que sube de la tierra se le permite realizar, atención, y aquí se encuentra la alusión del pasaje bíblico al Antiguo Testamento. A esta bestia se le permite hacer las mismas señales que no se le permitió a los profetas de Baal cuando la decisión entre adorar a Dios y adorar a Baal estribaba en aquel profeta que hiciera descender fuego del cielo. En aquel momento, Dios no permitió a Satanás ni a sus demonios hacer descender fuego del cielo, precisamente para que quedase demostrado delante de todos que Jehová era el Dios verdadero y Baal era un Dios falso. Por medio del descenso del fuego, la cuestión quedó resuelta y Elías demostró que solo Jehová era el Dios y Elías era su profeta. Oh, pero aquí a esta bestia se le permite hacer señales hasta el punto de hacer descender fuego del cielo. Imagine usted la capacidad de engaño terrible que este sistema tiene. Pero no solamente aquí Apocalipsis nos dice que grandes señales como hacer descender fuego del cielo ocurrirán delante de nosotros, sino que también en el capítulo 16 y el versículo número 12 en adelante, la Escritura nos dice lo siguiente. Apocalipsis
Apocalipsis 16, versículos 12 en adelante. Dice la Escritura: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Aquí se describe la caída final del sistema babilónico o de la Babilonia espiritual metafórica del tiempo del fin, que a través de la sequía de su principal rama fluvial, que era el Éufrates, prepara el camino para su caída y la venida de Cristo, que se compara aquí con reyes de Oriente. Ahora dice el versículo número 13: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Notemos entonces que Satanás, con la finalidad de atraer las intenciones, las lealtades de los hombres y de los reyes de la tierra, y unir a los hombres en rebelión contra Dios y su Cristo, la bestia, el falso profeta y el dragón utilizan espíritus inmundos de demonios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de engañar. Precisamente, mis queridos amigos, es por esa razón que nosotros necesitamos hablar, predicar y aprender a diferenciar por el testimonio bíblico las manifestaciones sobrenaturales que son de Satanás y las que son de Dios en los tiempos finales. ¿Por qué razón? Mira lo que se nos dice también en el capítulo número 18 y los versículos 1 y 2. Atención con esto, dice así: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Estamos ante el fuerte pregón que por medio de la lluvia tardía o del derramamiento con poder y abundante del Espíritu Santo, la tierra está siendo iluminada con la gloria de Dios. El mensaje del tercer ángel ha alcanzado la intensidad de convertirse en un fuerte pregón mundial, y mientras el mensaje de la justicia de Cristo alumbra la tierra con la gloria de Dios, mira lo que se nos dice acerca de Babilonia. Dice así: y clamó con potente voz, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Notemos entonces que Babilonia, que es el falso sistema de adoración compuesto en los días finales por la iglesia romana, por las iglesias protestantes que son hijas de Roma, y que con el punto de contacto del falso día de reposo, el día domingo, la adoración al sol, paganismo puro, y el siguiente punto de contacto de la creencia en la inmortalidad del alma, se unen entre el cristianismo protestante y Roma, se unen por medio de la influencia del espiritismo en medio de lo que se presenta a sí mismo como aparente cristianismo, pero no es otra cosa sino instrumento de Satanás para engañar a los hombres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Sabiendo que en los días finales las manifestaciones demoníacas, espiritistas, aparentando ser cristianas, aparentando ser emisarios del cielo, aparentando enseñar revelaciones de las Sagradas Escrituras que contradigan el mismo testimonio bíblico,
aparentando ser nueva luz o nueva revelación, ¿qué podemos nosotros hacer frente a esta advertencia que nos hace el libro del Apocalipsis sobre uno de los principales y mayores engaños de Satanás en los tiempos del fin? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, nosotros necesitamos aprender a descubrir qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que no proviene de Dios. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Vamos a mirar rápidamente en el nombre del Señor lo que nos dice la Biblia en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a leer, por favor, el capítulo número 11. Vamos a mirar aquí. Capítulo número 11 de Segunda de Corintios, y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 13. Atención, Segunda de Corintios 11, versículos 13 en adelante. Mira lo que dice aquí. Atención. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y ahora escucha esto. Atención, mira lo que va a decir aquí. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué es, mis queridos amigos, lo que nosotros aprendemos de aquí? Aprendemos que Satanás puede adoptar la apariencia y la forma de un ministro y apóstol de Cristo. Por tanto, nosotros necesitamos aprender a probar las enseñanzas por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan en relación con la naturaleza humana y la muerte o la condición de los muertos en este momento? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? A ver, cuando nosotros vamos en primer lugar al libro de Génesis, nosotros comprendemos cómo se constituye la vida. Y esto es fundamental para nosotros entender qué es lo que ocurre en la muerte. ¿Qué es lo que constituye la vida? Vamos a leer Génesis capítulo número 2 y el versículo número 7 en adelante. Mira lo que dice la Escritura. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser, un alma, un nefesh hayá, un alma viviente. Notemos, por favor, que un alma viviente es resultado de la unión del cuerpo formado por las manos de Dios del polvo de la tierra y el ruaj, el espíritu de Dios que Dios sopla, el aliento de vida que Dios sopla en las narices de este cuerpo que ha formado con sus manos. De manera que el alma no es una entidad extracorpórea o incorpórea que habita o se encarna en un cuerpo humano. No. El ser humano no es un poseedor de un alma incorpórea por dentro. El ser humano, creado a la imagen de Dios y con las mismas manos de Dios, formado del polvo de la tierra, cuando el cuerpo recibe el aliento de vida, resulta y llega a ser un alma. El ser humano, por tanto, no posee un alma incorpórea adentro que se ha encarnado en nosotros. No, el ser humano es un alma. El alma es igual a la vida misma, al fenómeno de la vida. Para ilustrar este punto, nosotros pudiésemos tomar la metáfora de un bombillo o de una bombilla, de una lámpara de luz. Tenemos
un cuerpo constituido por vidrio, metal, conductores y así sucesivamente, y tenemos la electricidad que uniéndose a ese cuerpo de bombilla produce como resultado el fenómeno de la luz. Pero ¿qué ocurre si la electricidad es cortada y no llega a ese cuerpo de bombilla? ¿Qué ocurre con la luz? ¿A dónde se esconde? ¿A dónde sobrevive y se va la luz? Sencillamente desaparece, sencillamente deja de ser, se acaba. De la misma manera, cuando el ser humano experimenta la muerte, según la Biblia, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es exactamente la separación de aquello que en el principio fue unido por Dios. Notemos lo que nos dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, por favor. Libro de Eclesiastés, y vamos al capítulo número 12. ¿Cómo sabemos que en el capítulo número 12 Eclesiastés está hablando de la muerte? Bueno, cuando usted se da cuenta y abre Eclesiastés 12, desde el versículo número 1 en adelante, se nos dice que debemos acordarnos del Creador durante los días de nuestra juventud. Y luego dice el texto, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuáles son esos años? Cuando usted comienza a leer el versículo número 2, comienza a darse metáforas, ilustraciones e imágenes que tratan de comunicar aquello en lo que consiste la vejez. Las fuerzas menguan y así sucesivamente. Por ejemplo, antes de que se oscurezca el sol, la luna, la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Está hablando de la vejez, está hablando de los días finales del ser humano. Y cuando llega el versículo número 6 y 7, notemos las imágenes y que las imágenes que constituyen el versículo número 6 y el versículo número 7, que definitivamente es una alusión absolutamente clara y literal al fenómeno de la muerte. Mira lo que dice el versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. ¿Se dan cuenta? Está hablando acerca del final de los días, de la muerte. Y el versículo 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Notemos entonces que aquí hay una separación de lo que al principio, uniéndose, produjo y constituyó el fenómeno de la vida misma, el alma, el ser viviente. Aquí se dice que el polvo vuelve a la tierra como era al principio, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Pero atención, la palabra espíritu designa sencillamente el aliento vital, aquello que permite que el cuerpo inerte, sin vida, llegue a estar vivo. En ninguna parte el espíritu designa una entidad consciente que puede tener memoria, pensamientos, que puede tener una mentalidad propia, separada e independiente del cuerpo. No, en ningún lugar. De manera que aquí lo que regresa a Dios es ese aliento de vida, esa chispa vital que en el inicio formó al hombre como un ser viviente. Para tener una demostración de esto clara, nosotros podemos darnos cuenta, por ejemplo, en el Salmo 146, lo que se nos dice cuando el espíritu o el aliento abandona al ser humano. Mira lo que nos dice el Salmo 146 y vamos a leer desde el versículo número 1. Dice la palabra de Dios. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Ahora dice así, atención. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Y ahora va a hablar qué es lo que constituye la debilidad, la fragilidad de los hijos de los hombres, de los seres humanos. Versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Nótese cómo aquí
el volver a la tierra es comparado con Eclesiastés capítulo número 12, cuando se dice que el polvo vuelve a la tierra como era. Y en vez de decir el espíritu vuelve a Dios, dice sale su aliento. De manera que el espíritu es ese aliento de vida que vuelve a Dios, pero que en ningún momento constituye una persona, una mentalidad, un pensamiento, una memoria, un recuerdo independiente del cuerpo y autosuficiente para vivir en las regiones celestes por sí solo. No. Mira, cuando la Biblia, por ejemplo, dice en Génesis capítulo número 2 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre un ser viviente, la pregunta es, antes de Génesis 2, versículo 7, ¿dónde estaba Adán? ¿En qué parte se encontraba Adán? ¿Será que Adán estaba en alguna parte de las regiones celestes o del cielo esperando su cuerpo para encarnarse? No, absolutamente no. Adán no existía. Adán sencillamente no era. Adán sencillamente no estaba en ningún lado. Esto es una clara demarcación de frontera de las religiones orientales, incluyendo la filosofía griega, que con Platón, en la etapa más célebre, en el apogeo mismo de la filosofía griega, Platón enseñaba, por ejemplo, en el Fedro, que la vida humana era resultado de un alma que se había encarnado después de haberse extraviado en las regiones celestes, cuando en su marcha al contemplar las cosas bellas, buenas y justas, se había extraviado de manera extraña y ahora por su culpa y extravío se encarnaba en un ser humano para ver si como ser humano tomaba la carrera del filósofo y se acercaba a una futura ya no más reencarnación, o si no tomaba carreras filosóficas, sino que tomaba carreras simples u oficios simples, entonces volvía a reencarnar como ser humano y así sucesivamente. Estas teorías de la vida humana son exactamente especulativas, no provienen de la revelación bíblica y más aún son formas satánicas inteligentes, muy sabias supuestamente, para hacer que los hombres no confíen en Dios como la fuente de vida, sino darle al hombre algún tipo de mecanismo que pueda estar en sus propias manos, en su propio poder y en su propio control para perpetuar la vida humana. De manera que el hombre llega a sentir nada, pero nada de temor, ni reverencia, ni respeto por Dios, porque después de todo, si existen formas humanas controlables de prolongar y postergar la vida humana sin necesidad de Dios, pues entonces, ¿qué necesidad hay de que los hombres teman al Señor Dios que da la vida y la quita? De manera que nosotros podemos darnos cuenta aquí que esta creencia en la inmortalidad del alma deriva del mismo Satanás que desde el principio propone que puede postergarse la vida a pesar de la desobediencia clara y abierta a la voluntad y a la palabra del Creador. Cuando lo dijo con las palabras en Génesis capítulo número 3, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es exactamente lo que Satanás siempre ha querido, hacerle creer al ser humano que puede haber una fuente de vida, de existencia, que postergue su presente existencia sin necesidad de someterse al dominio amoroso del Creador, nuestro Dios. Y esto es exactamente lo que a través de las Escrituras el Señor había querido hacer con su pueblo. Notemos cómo, por ejemplo, el Señor protegía al pueblo de Israel de estas cosas en el Antiguo Testamento. Vamos a ir rápidamente al libro de Isaías, por ejemplo, en el capítulo número 8. En el capítulo número 8, ¿qué es lo que se nos dice? Por ejemplo, fíjate esto. En el capítulo número 8 de Isaías,
y vamos a leer el versículo número 19 en adelante. El Señor decía a su pueblo, por medio del profeta de Isaías, lo siguiente. Y si os dijeren, versículo 19 de Isaías 8, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, dice la Escritura, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que note que el ser humano es retratado y descrito como habitando en tinieblas completas de ignorancia, cuando en vez de consultar a Dios, consulta a los muertos como si fuesen vivos. Por esa razón, mis amigos, la Biblia dice a la ley y al testimonio. ¿Qué es lo que dice la ley y el testimonio? Como metáfora binaria de la ley y los profetas, es decir, de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Mis amigos, la Biblia dice con toda claridad, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, capítulo número 9 y versículo número 5 en adelante, lo siguiente. Mira lo que dice aquí. Porque los que viven saben que han de morir. Eclesiastés 9:5. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Por tanto, Dios nos dice que no podemos consultar a los muertos, no podemos depender de ese tipo de cosas. ¿Por qué razón? Precisamente porque si los muertos están muertos y nada saben, no hay memoria, no tienen pensamientos, nada consciente les sobrevive. Entonces, ¿quiénes son los que responden cuando los hombres consultan a los muertos como si fuesen vivos? ¿Quiénes son los que responden? Son los ángeles caídos que acompañan a Satanás en su rebelión. Son los mismos demonios que acompañan a Satanás en su intención de perder, corromper y extraviar a los seres humanos. Por esa razón, Dios siempre quiso mantener a su pueblo alejado de agoreros, de brujos, de sortílegos, de cualquier persona que consulte por medio de suerte o por medio de cualquier cosa, de un palito, de un sonido, de licor y tambores y la incorporación de espíritus en ellos. Todo eso no es más que manifestaciones de los demonios, de los ángeles caídos de Satanás que lo acompañan en su rebelión. Por esa razón, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la única esperanza de aquel que ha muerto se cifra en la resurrección de los muertos. Notemos, por ejemplo, lo que nos dice en el Antiguo Testamento el libro de Daniel, por ejemplo. Libro de Daniel en el capítulo número 12, por ejemplo. Vamos allá. Mira lo que nos dice este libro profético en el capítulo número 12 en el contexto del tiempo del fin. Mira lo que nos dice el profeta Daniel. Versículo 1 del capítulo 12 en adelante. Dice así. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y ahora mira lo que dice el versículo número 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo único, atención con esto por favor, lo único que viene después de la muerte es la resurrección. No hay una cosa como un estado intermedio entre la muerte y la resurrección, donde los hombres que han vivido en la tierra viven por allí en un estado no corpóreo de vida, donde vuelan por las regiones celestes. No, escúchame.
Los que vuelan por las regiones celestes, según la Biblia en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 3, Efesios capítulo número 6, son principados y potestades de las regiones celestes que son aquellos contra quienes los creyentes tienen lucha. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades que viven en las regiones celestes. ¿Quiénes son ellos? Son demonios. Son demonios, ángeles caídos al servicio de Satanás, que fueron engañados por la rebelión del gran rebelde y usurpador, que lo acompañan y viven en las regiones celestes para intentar controlar la vida de los hombres, dirigiéndolos de Dios, desviándolos hacia cualquier otra cosa, para perderlos, para que no tengan esperanza de resurrección de los muertos. De manera, mis amigos, que el profeta Daniel lo deja claro. Solamente la resurrección es lo que sigue después de la muerte. La resurrección de los justos en el día de la venida de Jesucristo y la resurrección de condenación que según el libro de Apocalipsis ocurre después de los 1000 años en los cuales los redimidos han reinado con Cristo en el cielo. Pero no hay nada intermedio, absolutamente nada. Ahora bien, ¿qué es lo que el Nuevo Testamento nos enseña? Exactamente la misma cosa. Usted recordará, por ejemplo, claramente cómo en el capítulo número 11 de Juan, Jesucristo les dice a sus discípulos que Lázaro estaba dormido. Lázaro duerme, dice Juan capítulo número 11. Vamos a leerlo. Dice el Señor en el capítulo número 4 cuando escuchó acerca de la enfermedad de Lázaro. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Atención, versículo número 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Lázaro ya estaba muerto en este momento. Y mira lo que los discípulos entienden y la corrección sucesiva que Jesús les hace. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús, versículo 13, mira esta glosa explicativa que añade el apóstol Juan en el versículo número 13 de Juan 11. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. ¿Qué era lo que Jesús decía de la muerte de Lázaro? Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Pero Jesús, dice el versículo 13, decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, ya sin metáfora, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. De manera que aquí Jesús, atención, Jesús dice en el capítulo número 2 y los últimos versículos del mismo Evangelio de Juan que nadie tenía que decirle a Jesús lo que había en el hombre. Él no tenía necesidad de que le diesen testimonio de lo que había en el hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Él conoce al hombre. En el capítulo número 3, a partir del versículo número 10 en adelante, Jesús le dice claramente a Nicodemo que si alguien conoce el cielo, si alguien sabe del reino de los cielos, es aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. De manera que Jesucristo debe tener las credenciales suficientes para decirnos en qué consiste la muerte. Porque Él sabe. En el mismo capítulo número 11 se proclama como la resurrección y la vida. En el libro de Apocalipsis capítulo número 1 dice que tiene las llaves de la muerte en sus manos. Dice que estuvo muerto y he aquí que vive por los siglos de los siglos. Él sabe aquello en lo que consiste la muerte y Él le llama a la muerte un sueño. ¿Por qué le llama un sueño? Porque aquel que cierra sus ojos para morir, aquel que cierra sus ojos al morir, solamente despertará cuando el Señor Jesucristo lo llame, bien sea en la resurrección de los justos, antes de los 1000 años, cuando Jesús venga, o bien sea en la resurrección de condenación después de los 1000 años. Pero, sencillamente, no hay pensamiento intermedio. El siguiente pensamiento que experimenta una persona que ha estado muerta es el pensamiento que tendrá cuando Jesucristo lo llame antes
de los 1000 años o después de los 1000 años. Resurrección de justos o resurrección de condenación. Por eso la muerte es como un sueño, porque durante el sueño la conciencia se pierde. Ninguno de nosotros es consciente, ni se ve, ni se siente, ni habla con su cuerpo, ni nada cuando está dormido. Nadie es consciente cuando estamos en un sueño profundo. Por esa razón la muerte se compara con el sueño, porque hay pérdida de conciencia, no hay pensamiento, no hay memoria, todo ha pasado ya. Eso es exactamente la razón por la cual la esperanza del Nuevo Testamento, así como la del Antiguo Testamento, sigue siendo la resurrección. ¿Cuál resurrección? La resurrección que Cristo hará cuando venga por segunda vez, según Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Vamos allá. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, y vamos a leer a partir del versículo número 13. Atención, dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Atención con esto es muy importante. Dice el apóstol, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Por qué Jesús? Su vida, su muerte y resurrección son fundamentales para creer en la esperanza de la futura resurrección cuando Él venga por segunda vez. ¿Por qué razón? Mira, si la resurrección no fuese la esperanza del Nuevo Testamento, ¿qué sentido tendría citar la resurrección de Jesucristo para el levantamiento o la vida de los muertos? Si los muertos están en el cielo, el apóstol Pablo sencillamente hubiese podido decir, bueno, mira, así como tal persona, fulano, mengano, sustano, aquel, están en el cielo. Así como los ángeles con los que yo hablo me comunican que tal persona y tal persona está en el cielo. Así como yo los he visto por allí. No, amigos. La única esperanza frente al fenómeno de la muerte es la resurrección. Y por eso la esperanza del cristiano se cifra en la resurrección de Jesús, porque si Él dejó el sepulcro vacío, en otras palabras, no dejó el cuerpo allí y Él salió como espíritu o alma incorpórea. No, tomó el cuerpo, resucitó como un cuerpo. Por eso le dice a Tomás, mete tu dedo en mi llaga. Tomó un cuerpo, su propio cuerpo, salió de la tumba. Entonces la resurrección corporal es la única esperanza del cristiano en el Antiguo y Nuevo Testamento. Termina diciendo el pasaje lo siguiente. Atención, versículo 16 de Primera de Tesalonicenses 4. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué razón el apóstol Pablo les invitaría a los tesalonicenses a creer y esperar en la resurrección si los muertos ya están en el cielo, si los muertos fieles ya reposan con Cristo en su galardón celeste? ¿Por qué? No tendría ningún sentido lógico, no tendría ninguna razón de ser que un alma no corpórea o extracorpórea que esté allá en el cielo necesite venir a tomar su cuerpo de la tumba una vez que Jesús venga por segunda vez. No tendría sentido. La única razón por la cual los muertos resucitan tomando su cuerpo, una resurrección corporal, es porque la única forma de vida que Dios diseñó para el ser humano es la vida en unión de su aliento de vida y el cuerpo que Él formó con sus manos. No hay una vida en la separación. No hay vida en la separación de estas dos entidades. La única vida, la única alma viviente, la única forma de vida concebida por Dios para el ser humano es aquella que une el cuerpo y el aliento de vida. No hay vida fuera de esta unión. Por eso el ser humano es considerado en la Biblia como una unidad indivisible. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es
que cuando Jesús nos habla del tiempo del fin, a través de su propio discurso de Mateo 24, que vamos a ir enseguida a él, o a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, o a través del apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2 y 3, ¿qué es lo que los apóstoles y Cristo mismo nos advierten en relación con los engaños finales? Nos dicen que los engaños finales serán dificilísimos, porque incluso aparentarán ser el mismo Cristo. Vamos a ir allá, Mateo capítulo número 24. Mira exactamente la primera respuesta de Jesús ante la pregunta sobre el fin de los tiempos y las señales de su venida. Atención con esto, mira lo que dicen los discípulos. Dinos, dicen los discípulos, versículo número 3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mira la primera respuesta de Jesús, exactamente la primera. Dice así, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón lo primero que dice es mirad que nadie os engañe? Porque precisamente los engaños finales intentarán arrebatar de las manos de Cristo a aquel que ha creído. Intentarán confirmar en su engaño a aquel que no ha creído y no se ha arrepentido para perder el mayor número de personas posibles. Satanás intentará hacer esto. Y ahora mira lo que dice aquí. Porque vendrán, versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos os engañarán. Eso es lo que dice la Escritura. Y a muchos engañarán, Por esa razón nosotros vemos aquí la importancia de comprender que nosotros necesitamos la Sagrada Escritura para poner a prueba toda enseñanza. Imagínese lo que va a suceder en el tiempo del fin. Imagínese que los muertos aparentemente comiencen a aparecer. Mismo tono de voz, mismos gestos, mismo desarrollo de la personalidad, exactamente imitación de lo que nosotros conocimos. Imagínate que, por ejemplo, a personas como a mí, que hemos entrado a la fe por el testimonio de personas importantísimas en nuestra vida, como por ejemplo mi propio abuelo. La razón por la cual yo soy adventista del séptimo día probablemente sea porque mi abuelo fue adventista del séptimo día y mi primer contacto con las cosas sagradas fue a través de la iglesia adventista del séptimo día, cuando mi abuelo me llevó a los 7 años, alrededor de esa edad, a la iglesia. La pregunta es, imagínate que a una persona como a mí se me presente la apariencia exactamente imitada de mi abuelo, pero ahora me diga que lo que él había creído sobre las profecías, sobre la Biblia, sobre el estado de los muertos y sobre esas cosas, resulta que en el cielo descubrió que no eran así. Resulta que ahora él viene para volver a entrenarme, para volver a dirigir mi mente a Dios, pero esta vez con nuevas revelaciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en una circunstancia como esa? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cómo podemos reconocer el testimonio de Dios y el testimonio de Satanás? ¿Cómo podemos diferenciar? Por medio del conocimiento de las verdades sagradas de la palabra de Dios. Saber que los muertos nada saben y que solamente resucitarán al toque final de la trompeta, según Primera de Tesalonicenses. Saber que cuando Cristo venga, su venida será un fenómeno visible, literal, mundial, que los demonios no van a poder imitar, porque podrán imitarla de manera local, aquí y allá, pero no como un fenómeno mundial. Saber esas cosas nos permitirá identificar las manifestaciones sobrenaturales demoníacas de las manifestaciones sobrenaturales bíblicas que el Espíritu de Dios hará posibles entre el pueblo remanente. Mis amigos, nosotros estamos ante la necesidad de juzgar toda la realidad a nuestro alrededor por medio de la palabra de Dios, por medio de un así dice el Señor. Por esa razón, el ejemplo de Jesús en el desierto de la tentación es tan, pero tan importante,
porque aunque sus sentidos le comunicaban que aparentemente su cuerpo, su estado moribundo, a punto de morir, su cuerpo probablemente tiritando del hambre, su estómago demandando alimento para poder sobrevivir, aparentemente sus sentidos le comunicaban que había sido abandonado por el Padre, y ese ángel que le decía, no parece ser un hijo de Dios, porque Dios no puede tratar así a sus hijos. Eso es tan importante, saber que Jesús, ante el testimonio posible de sus sentidos, escogió un escrito está. Y el escrito está fue la norma de la realidad para Cristo. El escrito está fue el vehículo de interpretación de la realidad para darse cuenta que el ángel que le hablaba no era un verdadero ángel, sino era el mismo Satanás que se había disfrazado de ángel de luz. Mira lo que dice, por ejemplo, esta poderosísima cita del libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo número 40 del Conflicto de los Siglos, y la página 609 de la versión electrónica que usted puede conseguir en su aplicación móvil de los escritos de Elena de White. Mira lo que nos dice la mensajera del Señor, página 609 del Conflicto de los Siglos, versión electrónica. Dice lo siguiente: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Atención. Merced, es decir, por medio de, merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. ¿Cómo es la única forma en la que podremos descubrir el engaño? ¿Cómo es la única forma? Por medio del testimonio bíblico, por medio de la revelación de las Sagradas Escrituras. Nada hay más seguro en este universo que la palabra de Dios. Y Cristo elevó la palabra de Dios escrita al mismo nivel de la palabra oída de él, de Dios, oída por él mismo en el momento de su bautismo en el río Jordán. De manera que en vez de depender de aquella revelación genuina que él mismo escuchó con sus propios oídos, y decirle a Satanás, ¿cómo vas a decir si soy o no soy el Hijo de Dios? Si yo mismo escuché a mi Padre hablarme en el río Jordán con mis propios oídos. En vez de depender del testimonio que él había vivido, dependió no de la experiencia, sino de un escrito está. Por medio del escrito está, los hijos de Dios descubriremos el disfraz de Satanás. Sigue diciendo, atención, el tiempo de prueba llegará para todos. Escucha esto. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Ahora mira la pregunta que hace la mensajera del Señor aquí. Escucha esto. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Oh, nota esto. Cuando la Reforma Protestante surgió en el escenario mundial, los protestantes tuvieron que elegir entre el testimonio de la enseñanza y tradición clerical de los sacerdotes, la enseñanza tradicional de la iglesia y el testimonio de la Biblia. Esa fue su elección, la tradición eclesiástica o el testimonio de un escrito está. Pero el remanente que alcance los días finales no solamente tendrá que elegir entre el testimonio tradicional de la iglesia o el cristianismo popular y el testimonio bíblico, sino que ahora el remanente tendrá que elegir entre el testimonio de sus propios sentidos, el testimonio de lo que sus ojos ven, de lo que sus oídos oyen, de lo que sus manos pueden tocar, el testimonio de sus propios sentidos y lo que la Biblia dice, escrito está, dice el Señor, para identificar e interpretar la realidad y los fenómenos que los rodearán en el tiempo del fin. Por esa razón, mis amigos, nosotros tenemos que aprender a construir nuestra comprensión de la realidad y de todo lo que nos rodea con un escrito está. La Biblia y solo la Biblia
es lo más seguro del universo, por encima de la experiencia, por encima de la tradición, por encima de nuestros propios sentidos. Solamente la Biblia nos acompañará y salvaguardará cuando las cosas, los fenómenos, las manifestaciones naturales sean tan impresionantes que los sentidos puedan ser engañados, de la misma manera como los sentidos de Eva fueron engañados en el jardín del Edén. Cuando los sentidos puedan ser engañados por las semejantes manifestaciones sobrenaturales que veremos, solo un así dice Jehová va a guardar nuestras almas, nuestras mentes y corazones en el nombre del Señor. Por esa razón, mis amigos, es tan importante que hoy aprendamos la Biblia, que metamos a nuestra memoria la Biblia, que articulemos las enseñanzas bíblicas y podamos nosotros estar preparados para discernir por la Biblia las manifestaciones de Dios diferenciadas de las manifestaciones demoníacas de Satanás que intentarán engañarnos. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos y hermanos, y esperando en el nombre del Señor que podamos vernos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, y esperando que usted haya sido edificado y preparado por medio de este comentario bíblico, nos despedimos diciéndoles bendiciones. Chao, chao.